Bienvenido a Pergaminos Abiertos. Hoy abrimos la historia del rey Josías, el niño rey que encontró la palabra de Dios enterrada y dejó que despertara a toda una nación. Imagina a Judá como una casa con las luces apagadas. El templo está descuidado, el pueblo está confundido. Los ídolos ocupan el lugar donde antes había adoración, y casi nadie recuerda lo que decía el pacto. Entonces un niño sube al trono. Josías tiene 8 años. Él no hereda paz, hereda el desastre de generaciones. Su abuelo Manasés fue uno de los reyes más perversos que Judá vio. Llenó Jerusalén de ídolos y derramó sangre inocente. Promovió hechicerías, adivinación y engaño. Puso imágenes talladas dentro del templo, como si el Señor pudiera mezclarse con otros dioses. Su padre Amón caminó en la misma oscuridad y fue asesinado en su propio palacio, y ahora la corona descansa sobre la cabeza de un niño. Pero la Escritura dice algo impresionante. Josías hizo lo recto ante los ojos del Señor. Caminó en los caminos de David, sin desviarse ni a derecha ni a izquierda. ¿Cómo ocurre eso en una cultura que premia el compromiso con el pecado? ¿Cómo nace un corazón tierno en un palacio construido por corrupción? En algún lugar, Dios ya estaba obrando, tal vez por medio de una madre fiel, tal vez por ancianos que aún recordaban a Moisés, tal vez por un remanente que no se arrodilló. Como haya sido, la historia de Josías comienza con esta verdad. Dios puede levantar luz en el lugar más oscuro, y puede despertar devoción en el corazón más inesperado. Quédate conmigo, porque esto no es solo historia antigua, es un espejo para nuestro tiempo. Al final, vamos a preguntarnos qué hemos dejado descuidado, que se ha llenado de polvo, y que está Dios listo para sacar a la luz. La oscuridad de Judá tenía nombres: Baal, Asera, Moloc. No eran simples adornos, eran amores falsos que exigían sacrificios. El pueblo quemaba incienso a Baal buscando control y poder. Se inclinaban ante postes de acera buscando placer, fertilidad y prosperidad. Y en el valle de Ben Hinnom, algunos sacrificaban a sus hijos en el fuego a Moloc. Una tragedia que muestra hasta dónde llega un corazón cuando se aparta del Dios vivo. Manasés reinó 55 años, suficiente para criar generaciones enteras en engaño. Reconstruyó los lugares altos que habían sido derribados. Levantó altares a Baal. Practicó adivinación. Buscó señales. Consultó médiums y espiritistas. Y llevó a la nación a pecar más que los pueblos paganos que Dios había expulsado delante de Israel. Así actúa el compromiso con el pecado. Al principio se suma, luego reemplaza. Después reinó Amón solo 2 años antes de morir asesinado por sus oficiales. El reino estaba inestable, y la vida espiritual estaba quebrada. Josías entró en ese caos como un niño, rodeado de líderes religiosos que se acomodaron, mezclando al Señor con ídolos. El pueblo había olvidado la ley de Moisés. Los rollos estaban perdidos o escondidos. La verdad ya no guiaba, guiaba la costumbre. Pero la Escritura dice que en el 8º año de su reinado, cuando Josías tenía 16, comenzó a buscar al Dios de David. Esa frase importa. Comenzó a buscar, no a aparentar, no a impresionar, a buscar. Así empieza el avivamiento. Antes de una reforma pública, hay un giro privado. Un corazón joven elige reverencia en vez de rebeldía. Si hoy te sientes rodeado de oscuridad, los años de juventud de Josías te recuerdan que Dios puede comenzar un despertar en un solo corazón antes de tocar a una multitud. Dios puede empezar contigo cuando nadie te está mirando. 4 años después de comenzar a buscar a Dios, la devoción de Josías se convirtió en acción pública. A los 20 años, empezó a limpiar Judá y Jerusalén de todo lo que competía con el Señor. Esto no fue simbólico, fue profundo, hasta lo escondido. Derribó los altares de Baal, hizo pedazos los altares de incienso, cortó los postes de acera y los redujo a polvo. Josías no guardó ídolos en un cuarto para después, los destruyó para que jamás se usaran de nuevo. Esos lugares de adoración falsa estaban por todas partes, en ciudades, en colinas, en valles, incluso en los patios del templo. La idolatría era un sistema con sacerdotes, rituales, tradiciones y poder. Enfrentarla era enfrentar lo que la gente aceptaba como normal. Era incomodar a los cómodos y desafiar a los fuertes. Pero Josías siguió, profanó esos lugares para que nunca más fueran tratados como sagrados. Quemó huesos de sacerdotes paganos sobre sus propios altares, una señal de cierre definitivo. Y su celo no se quedó en Judá. Entró en territorios del norte y continuó derribando lo que se levantaba contra el Dios verdadero. El arrepentimiento real no es sentimental,
Es decidido, no es añadir a Dios a una vida llena, es quitar lo que le roba el lugar. Cuando caen los ídolos, caen hábitos, caen excusas, caen acuerdos secretos con el pecado, y lo que sube es claridad. Dios es Señor, no la cultura, no la tradición, no el miedo. Tal vez tus ídolos no están tallados en piedra. Tal vez son comodidad, aprobación, control, éxito o entretenimiento. La vida de Josías hace una pregunta directa. ¿Qué compite con Dios por el trono de tu corazón? Y luego muestra cómo se ve el valor. Derríbalo, hazlo polvo, no dejes espacio para el compromiso. Vuelve al Señor con un corazón entero. En el año 18 de su reinado, cuando Josías tenía 26, puso su atención en el templo. Había sido descuidado por décadas. Sus muros se deterioraban. Sus tesoros estaban vacíos. Entonces Josías ordenó repararlo. Mandó al sumo sacerdote Hilcías y a oficiales de confianza a usar el dinero reunido del pueblo para restaurar la casa del Señor. Contrataron obreros. Compraron madera y piedra. Y la Biblia resalta un detalle hermoso. Trabajaron fielmente. La integridad volvió cuando la adoración volvió. Y entonces, en medio del polvo de la reparación, sucedió algo que lo cambió todo. Hilcías encontró un rollo, el libro de la ley dado por medio de Moisés. La palabra de Dios no había desaparecido del mundo. Había quedado enterrada bajo el descuido, como si fuera opcional mientras la vida seguía. Cuando apareció el libro, el alma de Judá volvió a respirar. Hilcías se lo dio a Safán, y Safán lo llevó al rey y lo leyó en voz alta. Imagina a Josías escuchando las palabras del pacto con todo su peso. Escucha mandamientos sobre adoración, justicia y santidad. Escucha bendiciones por obedecer y maldiciones por desobedecer. Se da cuenta de que Judá llevaba generaciones viviendo en rebeldía, y que el juicio estaba escrito. Josías rasgó sus vestiduras. Eso es dolor. Eso es arrepentimiento. Un rey que podía justificarse decidió humillarse. No dijo ya estamos mejor, así que no importa. Dijo hemos pecado gravemente. La palabra no solo le informó, lo confrontó. Así pasa cuando la escritura se desentierra. Expone lo que normalizamos. Rompe el corazón que todavía tiene vida, y nos llama de regreso a casa. ¿Qué pasaría si la palabra que has ignorado se leyera sobre tu vida otra vez, hasta llegar a tu corazón y no solo a tus oídos? Josías no se quedó en lágrimas. Pasó del dolor a la obediencia. Ordenó a sus oficiales que consultaran al Señor sobre lo escrito en el libro. Entendió que escuchar la verdad no es lo mismo que responder a la verdad. Así que buscó la voz de Dios. Fueron a Hulda la profetisa en Jerusalén. Dios la levantó para este momento. Su mensaje fue fuerte. Vendría desastre sobre Judá, todas las maldiciones escritas en el libro, porque el pueblo había abandonado al Señor y quemado incienso a otros dioses. La rebeldía de generaciones se había acumulado, y el juicio era seguro. Pero luego Hulda habló una palabra personal de misericordia para Josías. Porque tu corazón fue sensible, porque te humillaste, porque rasgaste tus vestiduras y lloraste. Dios te oyó. Josías sería reunido con sus padres y no vería el desastre que venía. Esa misericordia trae consuelo y tristeza. Consuelo para un rey que se arrepintió de verdad. Tristeza para una nación cuyo destino estaba sellado por años de corazón endurecido. La fidelidad de un hombre no podía borrar todas las consecuencias, pero sí era preciosa ante Dios. Entonces Josías dio un paso valiente. Reunió al pueblo, ancianos, sacerdotes, levitas y todo Judá, y leyó las palabras del pacto en voz alta, tal vez por primera vez en generaciones. Luego renovó el pacto delante del Señor. Prometió seguir a Dios y guardar sus mandamientos con todo su corazón y con toda su alma, y llamó al pueblo a comprometerse también. Así luce la renovación. Un líder quebrantado por la palabra, una comunidad reunida alrededor de la verdad, una decisión hecha a la luz. Volveremos, obedeceremos, adoraremos solo al Señor. Después de renovar el pacto, las reformas de Josías se hicieron aún más intensas. Sacó del templo los objetos dedicados a Baal y a Acera y los quemó. Quitó a los sacerdotes falsos. Destruyó sus altares. Profanó los lugares altos por toda la tierra para que nunca más se usaran como sagrados. Puso fin a los horrores del valle de Hinnom, donde se sacrificaban niños. Limpió el país con la claridad de alguien que ahora conocía lo que Dios había dicho. Pero Josías no solo derribó, restauró la adoración.
En ese mismo año, celebró la Pascua en Jerusalén con un cuidado extraordinario. Proveyó miles de corderos, cabritos y reses de sus propios bienes para que el pueblo obedeciera lo que estaba escrito. Sacerdotes y levitas sirvieron fielmente. El pueblo se reunió otra vez. La Escritura dice que una Pascua así no se celebraba desde los días de Samuel. ¿Por qué fue tan especial? Porque la Pascua recuerda que Dios libera a su pueblo, lo reclama como suyo y lo llama a vivir en santidad. Josías quería que Judá recordara quién era y de quién era. Este es el patrón del arrepentimiento: alejarse de lo falso y volver a lo verdadero. Quitar lo que roba adoración y reconstruir lo que alimenta adoración. Cambiar ruido por palabra. Cambiar miedo por obediencia. Cambiar compromiso con el pecado por devoción. Muchos creen que la santidad es solo dejar cosas. Josías muestra que también es regresar a cosas. Oración, adoración, escritura, comunidad, gratitud, memoria. Si estás derribando ídolos en tu vida, no dejes un vacío. Llénalo con la presencia de Dios. Llénalo con hábitos que mantengan tu corazón vivo. Así duran las reformas, no solo con fuerza humana, sino con amor renovado por el Señor. Parte 7. Josías reinó 31 años y caminó fielmente con el Señor. Pero las naciones alrededor estaban en conflicto. Asiria caía, Babilonia subía, Egipto se movía para proteger su poder. El faraón Necao marchó hacia el norte, y Judá quedó en su camino. Necao envió un mensaje advirtiendo que no venía contra Judá, y pidió que Josías no se metiera, diciendo que Dios le había mandado apresurarse. Es un momento extraño, un rey pagano hablando como si Dios estuviera involucrado. Sea verdad o estrategia, el texto no lo explica del todo. Lo que sí dice es que Josías no escuchó, se disfrazó y salió a la batalla en Megiddo. Volaron flechas, y el rey fue herido. Gritó que lo sacaran, porque estaba gravemente herido. Sus hombres lo subieron a otro carro y lo llevaron hacia Jerusalén, pero murió de sus heridas. Todo Judá lloró. Jeremías escribió lamentos. Este final duele porque queremos que la obediencia garantice un cierre fácil. Pero la Biblia no endulza la realidad. Una vida devota aún puede encontrar tragedia. Aún así, se cumplió la palabra de Dios dada por Hulda. Josías no vivió para ver Jerusalén quemada y al pueblo llevado al exilio. Fue reunido antes de que la tormenta cayera. La muerte de Josías no cancela su fidelidad. Resalta el peso de generaciones. La obediencia de una persona no borra todas las consecuencias de una rebelión larga, pero sigue siendo preciosa ante Dios. Dios vio su corazón sensible. Dios oyó sus lágrimas. Dios honró su humildad. La fidelidad cuenta, incluso cuando el resultado duele. La obediencia importa, incluso cuando no vemos el avivamiento completo que pedimos. Dios no solo mira el final, mira el corazón en el camino. La historia de Josías nos deja una advertencia y una invitación. Judá perdió la palabra de Dios no porque fuera destruida, sino porque fue descuidada. Quedó escondida mientras la nación se desviaba. Hoy muchos enfrentamos un peligro parecido. No falta de Biblias, sino falta de atención. La escritura está cerca, pero nuestra mente se alimenta de ruido. La palabra acumula polvo y el corazón se debilita. Josías nos muestra otro camino. Busca al Señor mientras eres joven, mientras estás ocupado, mientras estás rodeado de compromiso con el pecado. Deja que la palabra se lea sobre tu vida hasta tocar tu corazón. Cuando te confronte, no te excuses. Humíllate. Derriba ídolos, no a medias, no con cuidado, sino por completo. Luego reconstruye la adoración. Vuelve a la oración. Vuelve a reunirte con el pueblo de Dios. Aquí está la pregunta final. ¿Qué compite con Dios por el trono de tu corazón? ¿Qué has permitido dentro del templo de tu vida? ¿Y en qué lugar ha quedado enterrada la palabra, ignorada, pospuesta o tratada como opcional? Que el valor de Josías te recuerde que un corazón puede encender cambio aun cuando todo parezca perdido. Empieza hoy. Abre la escritura. Lee hasta que algo te mueva. Pídele a Dios que te muestre que debe caer y que debe restaurarse. Y obedece el siguiente paso claro, aunque cueste. Gracias por abrir estos pergaminos conmigo. Si esta historia te habló, suscríbete a Pergaminos Abiertos para más historias bíblicas que despiertan el corazón. Compártelo con alguien que necesita volver. Y deja un comentario con una cosa que quieres reconstruir en tu caminar con Dios. Hasta la próxima, sigue buscando, sigue escuchando, y sigue abriendo los pergaminos con nosotros.